Vamos a darle un vistazo al libro de Hebreos en esta noche. Cuando digo un vistazo es que vamos a leer varias escrituras, pero no vamos a leer todo el libro, ¿amén? Algunos creen que el libro de Hebreos es un libro un poco complicado, difícil de entender, difícil de aplicar en un mundo tan moderno como el que estamos viviendo, porque en todo el libro podemos ver ahí en sus pasajes muchas citas del Antiguo Testamento, mencionan mucho lo que es el sacerdocio de Cristo, el sistema de sacrificios que existían en Israel, y bueno, hace una comparación entre Melquisedec y Jesús, y todo esto lleva a que algunos lectores digan: este libro es pesado, es complicado a veces entenderle, comprenderle. Pero déjame decirte que para mí, esto es algo muy personal, este es un libro muy directo para nuestros corazones. Un libro que va directo y nos dice específicamente cuánto nosotros necesitamos mantenernos vigilantes en nuestra fe, pero también a la vez nos llama a poder perseverar en nuestra fe. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Este libro, ¿a quién fue escrito? Bueno, fue escrito a la iglesia primitiva, que pudo estar dispersa más en la parte de Italia y todo ese sector de ahí de Europa, y literalmente la carta no menciona quién la escribió. No lo encontramos nosotros en toda la carta. Si tú lo puedes leer desde el capítulo 1, verso 1 hasta el 13, verso 25, y no encuentras quién escribió la carta. Algunos, como Clemente de Alejandría y Orígenes, dicen que fue Pablo. Mucho por cómo es la carta, el contenido de la carta, pero no es algo que realmente aseguraron. Algunos eruditos contemporáneos no están muy seguros de eso, no están muy de acuerdo con esa idea. Tertuliano, que es otro también padre apostólico, dice que fue Bernabé, y Martín Lutero sugirió que fue Apolos. Pero al final todos estos nombres que se han mencionado, literalmente no se ha llegado a una conclusión fue tal, no se puede comprobar. Por eso, hoy lo que más nos va a importar es que el mensaje de Dios va directo a nuestros corazones, amén. Fue escrita aparentemente antes del año 70, antes que Jerusalén sufriera esa invasión y fuera destruida por completo, y el templo fuera destruido, porque en toda la carta no menciona nada de eso. Pero sí se menciona, en toda la carta tú puedes ver que fue escrita ya como décadas después de que la iglesia primitiva había nacido, después del Pentecostés, porque habla de cosas muy muy importantes. Los llamados, las advertencias que hacen es ya para una iglesia establecida, que en su momento puede estarse enfriando su corazón, puede estar endureciendo su corazón, quizás alejándose un poco de la palabra de Dios. Y esta carta específicamente hace los llamados para poder regresar a Dios. Las advertencias, el aliento que se ve en estos pasajes revela una situación donde la iglesia quizás estaba cayendo en mucha lejanía hacia con el evangelio, en un enfriamiento espiritual. Vamos a ver varias escrituras así de manera rápida para llegar a una escritura donde nos vamos a enfocar en esta noche. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas puedes decir amén, y así como familia podemos leer. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y la desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después la confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad. Capítulo 3, versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Capítulo 4, versículo 1.
Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de estar en el reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido al mensaje. Pero nosotros que hemos creído estaremos en ese reposo del cual Dios ha dicho. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Capítulo 6, versículo 1. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión, el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto es lo que haremos si Dios lo permite. Capítulo 10, vamos a ir directamente al capítulo 10. Espero que estemos rápidos en esta noche, amén. Versículo 23, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Todo el capítulo 11 menciona todos los héroes de la fe, pero el versículo 6 del capítulo 11 dice algo importante, quiero que leamos. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Y el capítulo 12, vamos a terminar aquí el recorrido del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Voy a parar aquí. Hicimos un pequeño recorrido del libro de los Hebreos, y una de las cosas que podemos darnos cuenta en todas estas escrituras, iglesia, es que estaba pasando algo en el corazón de la iglesia primitiva. Algo donde el primer capítulo que leímos, el capítulo 2 con el versículo 1, dice poner muchísima atención al mensaje que ya habían oído. En el capítulo 3, versículo 7, habla de no endurecer el corazón. Que si Dios estaba hablando en ese momento, que si Dios les hablaba en ese tiempo, que no endurecieran el corazón. En el capítulo 4, versículo 1 y 2 que leímos ahí, donde dice la Biblia que algunos que han oído el mensaje van a lograr llegar a ese reposo de Dios. Está hablando específicamente de un día estar en el cielo para una vida eterna. Pero van a haber algunos que no lo van a lograr. En el capítulo 6 menciona que ya debemos de crecer espiritualmente. Estaba hablando ahí el escritor con la iglesia primitiva. Ya deben de crecer, ya no deben de estar en las mismas cosas básicas. O sea, ya han pasado muchos años para seguir en lo mismo. En el capítulo 11 les muestran todo ahí, el historial de todos los héroes de la fe, para darle fe a la iglesia, a mantenerse firmes, a entender que sin fe no se puede agradar a Dios. Y al final, en el capítulo 12 dice: tenemos tantas personas a nuestro alrededor, y sobre todo nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Iglesia, existe una gran necesidad de seguir perseverando en nuestra fe. Y esta era una realidad de la iglesia primitiva. Algunos se han atrevido a decir que habían pasado más de 30 años que había nacido la iglesia cuando esta carta se escribió. Realmente no se sabe a ciencia cierta específicamente en qué año fue escrita, pero de algo que sí se menciona o se ve a la luz de las escrituras en todo el libro, es que ya habían pasado varias décadas. Yo me puse a pensar cuando estaba leyendo este libro, la iglesia, nuestra iglesia local, literalmente solo hemos pasado una década y llevamos 4 años más. Yo digo, ¿cuánto en 14 o 13 años que llevamos, 13 años y medio que llevamos de existencia en esta ciudad, cuántos de repente nosotros podemos ya estar en una posición donde nuestra fe se está enfriando, donde nuestro corazón se está endureciendo, donde nuestra vida espiritual se está alejando del mensaje de salvación? Y es por eso que la clase le he puesto
perseverando en la fe, perseverar en la fe.